Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarde de jueves. Le vamos a contar lo que tenemos. Vamos a estar conversando con Alejandro Sosa, integrante de FENAPES. Obviamente las autoridades de ANEP estuvieron anunciando en alguna medida lo de las clases de los sábados, secundaria y YouTube, las clases de marzo. No sé si a ustedes les tocó tener clases en marzo. A mí. Ah, no, los sábados me tocó tener clases. Bueno, los sábados es algo que para los estudiantes es una cosa... Claro, los sábados a nivel liceal. De Claro. cierta angustia, claro. El sábado era una cosa que acostumbrados a tener el sábado Yo libre, siempre ¿no? tenía o de mañana, o ya en bachillerato era de 4 a veces hasta las 9 de la noche. Bueno, es como este trabajo nuestro, ¿no? Que trabajamos los fines de semana y la gente, la mayor parte de la gente no lo sabe. Vida entera trabajando domingo, sábado, a veces sábado y domingo. Bueno, vamos a discutir sobre eso. Y obviamente con FENAPES vamos a estar abordando también el tema de la subida de los casos, ¿no? Que también tiene una implicancia. Parece que padres, alumnos y maestros quieren terminar con las clases, ¿no? Parece que es generalizado. Después vamos a tener a la doctora Alejandra Rey, con quien conviene volver a hablar el marco de toda esta situación que estamos viviendo, que no hace falta explicitar. Ustedes han dado mucha información al respecto. La doctora Rey es neumóloga, ustedes ya saben, es un poco nuestra asesora de cabecera en el tema COVID-19 y cómo prevenirlo, y qué hacer, qué no hacer. Después vamos a tener a Vero Chevalier con los trechitos verdes, horario extendido en diciembre. Vamos a ver qué significa eso, hasta dónde se puede llegar. No tenemos muy claro qué va a pasar en los próximos días. Creo que todo depende un poco de las cifras de este fin de semana, ¿verdad? Claro, mira, y a propósito de eso, la Intendencia acaba de resolver que los sábados de mañana va a ser libre de motores la calle Arenal Grande. Porque, bueno, en esta idea de propiciar espacios libres de motores para poder generar mayor distanciamiento en una zona clave, comercial, como es Arenal Grande, ¿no? Y los sábados particularmente. Así que a partir de este sábado, sin vehículos por Arenal Grande. Sí, no vaya a ser como la intendente que quiso decir peatonalización. Sí, no y puedo, al final tuve que preguntar cómo era y alguien le no, dijo. o sea, va a ser para peatones, yo creo que hay que pensar así. Sí, perfectamente O sea, bien. dar más espacio como pasa en la Rambla para que literalmente la gente pueda mantener otras distancias. Esta es la circunstancia, Pero lo bueno ¿no? de eso sería que la gente respetara, que hagamos el esfuerzo entre todos de, si nos dan esa posibilidad, que respetemos, no estar... Yo creo que uno ya naturalmente tiende ahora como a mantener un poco más la distancia. A mí me pasó estos días, estas últimas horas, que gente te la acercás y te dice distancia, ¿no? Eso interesante. Porque es usted, Eso porque es usted. Venía bien, hasta ahora venía bien. ¿Se da cuenta? Y el otro es que me están apurando, de acá no le puedo contestar. Porque él junta las manitos así como un perrito amable y es mordedor. ¿Vio? No, ya para despedirnos les contamos que vamos a estar abordando la temática de la organización de ollas populares también, que lo hemos estado mencionando a lo largo de estos días, las necesidades y los reclamos que están realizando desde hace ya varios meses. Muy bien. Buen programa. Gracias. Chao, buenas tardes. ¿Almorzó, Carola? Sí, almorcé, gracias. ¿Cómo cambió el hábito de esta mujer? No me deja de impresionarme. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Déjela un poco tranquila, No, pero yo no la estoy respirar. incomodando. Le pregunto sobre hábitos y cosas que ella en alguna medida comparte con alegría. Tengo una cosa para contarles a ustedes, amigos, cortito, concreto y simple. Si ven Industria Uruguaya en algo que van a comprar, cómprenlo nomás porque están defendiendo el país y lo principal, generan empleo. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, bien, Roque, ¿eh? Bien, Roque. Me está conquistando, Roque, a mí. Roque, que es De a poquito. el musicalizador. Además, ya tenemos un saludo en la calle cuando él se retire y yo vuelvo. ¿Cómo es? Un saludo ahí, interesante. Bueno, lo dejaremos para otro momento. No, es un saludo entre dos compañeros de trabajo No, que no pero se digo, ven. ¿para qué? Porque vamos a explicar. Roque está en otro lugar, no lo veo. Nos vemos después. Bueno, vamos a comunicarnos obviamente por Zoom, como marca este tiempo que nos toca vivir, con Alejandro Sosa de FENAPES, para analizar un poco toda esta propuesta de clase los sábados, el tema de marzo. A ver si estás ahí. Alejandro, te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el espacio. No, por favor, un placer, al revés. Gracias a ti por atendernos. Un poco la primera impresión de esto que en alguna medida se anunció, esto que está en ciernes, la posibilidad de clase los sábados y marzo. Bueno, lo primero que tenemos para señalar es que, como todos ustedes, nos enteramos a través de la prensa, lo cual significa un problema porque lo que nuevamente nos está sucediendo es que las definiciones que eventualmente deberíamos procesar en ámbitos de negociación colectiva o en ámbitos de discusión con todo el plantel docente se transforman en informaciones a las cuales los docentes accedemos a través de la prensa, lo cual nos genera preocupación porque es una modalidad que se viene instalando desde hace un buen tiempo y nos hace enfrentar con preocupación cómo se van a seguir tomando las definiciones en el plano educativo. En concreto, sobre este anuncio, nosotros lo que tenemos para decir es que nosotros entendemos que lo fundamental es reivindicar la presencialidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, cualquier discusión que apunte a aumentar las horas de presencialidad, por nosotros va a ser bien recibida en tanto es el objetivo que también nosotros tenemos. Lo que deberíamos señalar aquí es si esta definición, tomada de la manera que se tomó, efectivamente va a resolver los problemas o nos va a complicar más aún. Lo primero es que el anuncio viene en el medio de un proceso de elección de horas. Hay docentes que ya accedieron a su carga horaria para el año que viene y lo hicieron sobre la base de unos horarios institucionales que estaban publicados previamente a la elección y sobre esa base hicieron la opción de su elección. Y ahora nos encontramos con que esta novedad vendría a alterar los horarios institucionales que los docentes conocían al momento de tomar sus horas. Esto evidentemente vulnera el derecho de esos trabajadores y trabajadoras que ya hicieron una opción y esto se da una vez más por medio de una definición unilateral de la administración, sin tomar en consideración los ámbitos de negociación colectiva. O sea que, por ese lado, un primer componente de preocupación. Lo otro es que para nosotros la solución de trabajar los días sábados en realidad no va a resolver el fondo de lo que son las dificultades de dividir los grupos para aumentar los días de presencialidad. Si nosotros mantenemos el distanciamiento físico, los grupos de secundaria y también de UTU, lógicamente, se van a tener que seguir subdividiendo. Nosotros esto lo advertimos. Si vamos de grupos de 25 estudiantes a grupos de 30, la subdivisión va a tener que ser mayor. Y esto no se va a resolver teniendo 211 grupos menos, como ha reconocido públicamente el presidente del CODICEN. Por lo tanto, al tiempo que se toma una definición que va en contra de la posibilidad de aumentar la presencialidad, ahora se sale con una propuesta de difícil implementación y que no va a resolver de fondo el problema de la cantidad de horas presenciales de clase. Sosa, ¿cuál es? ¿Pedir una entrevista con Robert Silva y aclararle esto? ¿Es alguna medida? ¿Es negarse? Porque no es la primera vez que ustedes reclaman que no se los consulta. Y el propio Robert Silva acá dijo que hay cosas que ellos entienden que no deben consultar, que son el gobierno de la enseñanza, y resuelven. Ahí hay una línea extraña donde evidentemente no hay un acuerdo, pero ¿cuál es un poco la manera en que ustedes van a accionar frente a eso? Nosotros, de hecho, tenemos solicitada una reunión bipartita con el Consejo de Secundaria. Estaba prevista para el lunes pasado, por motivos sanitarios fue suspendida, pero está planteada la necesidad de sostener esa reunión para plantear varios temas, entre otros ahora el de esta novedad. Y por supuesto que estamos siempre abiertos al diálogo y a discutir. Repito, nosotros estamos dispuestos a considerar propuestas que tiendan a aumentar la presencialidad porque compartimos ese objetivo.
El problema, en todo caso, es el de la medida concreta. Y en relación a lo que dijo el presidente de la ANEP, Robert Silva, en su programa, lo ha dicho reiteradas veces, nosotros entendemos que si bien es absolutamente cierto que el gobierno de la educación está en sus manos, también es absolutamente cierto que sigue en plena vigencia la ley de negociación colectiva. Este elemento que señalaba en relación a el horario institucional, que se ve vulnerado ese derecho, no pasó por ningún ámbito y la ley de negociación colectiva en ese sentido es muy clara. Por lo tanto, si bien respetamos y reconocemos que la administración toma decisiones, entendemos que no es una buena práctica para el relacionamiento con los trabajadores de la ANEP el omitir la convocatoria y la discusión de estos ámbitos. Porque además hay que recordar que estos ámbitos no solamente tienen que ser convocados de modo formal, sino que deben basarse sobre la lógica de negociar de buena fe. Y esto significa que ambas partes asistan a los ámbitos de negociación con la voluntad de alcanzar acuerdos. Esto no significa necesariamente que los alcancemos, pero sí que expresamos la voluntad de alcanzarlos. Sosa, ¿y lo ve viable esta realidad de poder negociar, de poder pasar por ese ámbito teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta ahora desde que asumieron las nuevas autoridades? ¿O lo descartan? ¿Se piensa, en caso contrario, empezar a adoptar algún tipo de medida? De decir, bueno, acá estamos nosotros, que somos los trabajadores, y queremos tener cierto, por lo menos, ámbito de discusión. ¿En qué está concretamente eso? Te agrego una pregunta, además, te agrego una pregunta a lo que dice mi compañera Maggie. Una negociación colectiva, un convenio roto unilateralmente también merece alguna queja en algún lado. ¿Han evaluado esa posibilidad? Bueno, nosotros en principio ya recurrimos en más de una instancia al Ministerio de Trabajo solicitando intervenga en cumplimiento de la ley de negociación colectiva. Esto es lo primero que hay que señalar. FENAPES ya ha dado ese paso. Y en relación a la primera pregunta, está claro que nosotros vamos a seguir reivindicando e intentando instalar los ámbitos de negociación colectiva en toda oportunidad, lo cual no implica que nos neguemos o que renunciemos a tomar medidas cuando la situación lo amerita. No hay una contraposición entre negociar y tomar medidas. En particular, nosotros, algunas de las medidas que hemos tomado a lo largo del año han sido precisamente reclamando y reivindicando que se convoquen los ámbitos de negociación. Por lo tanto, vamos a seguir con el mismo criterio, reclamando los ámbitos de negociación, y cuando estos no den resultados, evidentemente vamos a tener que recurrir a tomar las medidas que en cada circunstancia se evalúen para que efectivamente la ley de negociación colectiva esté en plena vigencia. Sosa, ahora, en base a las movilizaciones, porque ustedes de alguna manera en estas últimas semanas o mes, se podría decir que se han declarado de alguna manera, no sé si en conflicto radicalmente, pero sí han adoptado medidas, paros zonales y demás. ¿Ha causado algún efecto en las autoridades estas medidas que adoptaron? Que, como se dice siempre, el paro, la ocupación de centros educativos sobre todo, es como lo último, la última medida a la que se apela. Bueno, evidentemente no ha tenido un resultado favorable en relación al recorte. Esto hay que reconocerlo, porque nosotros denunciábamos la pérdida de decenas de miles de horas en secundaria y allí siguen estas horas sin recuperarse, más allá del compromiso de la administración de crear grupos en febrero en caso de que sea necesario en función de la matrícula. Nosotros entendemos que la necesidad ya está planteada, que ya tenemos certeza de que va a ser necesario, pero la administración posterga esta definición para febrero en el mejor de los casos. Ahora bien, en términos de cumplimiento de la negociación colectiva, nosotros sí creemos que hemos logrado, por lo menos, generar alguna instancia en la cual estos planteos se han podido realizar, aunque hayan tenido una respuesta insuficiente por parte de las autoridades, pero fundamentalmente nosotros entendemos que la principal comunicación es con la opinión pública y con los padres y madres de nuestros estudiantes. Porque que hoy hay recortes en la educación pública es algo de lo que a nadie le quedan dudas.
Y cuando la administración sale a proponer una medida para aumentar la presencialidad, nosotros podemos, con la legitimidad de haberlo anunciado, sostener que cuando se tiende a la superpoblación de los grupos, porque se recortan grupos en secundaria, parece poco viable resolver ese problema agregando un día de clase semanal. Nosotros podemos denunciar esto. Sí, pero las autoridades siguen manteniendo que no hay recortes en la educación. Bueno, Robert Silva reconoció públicamente en varios medios que hay 211 grupos menos en secundaria. Esto es un recorte. Él lo fundamenta desde un punto de vista que nosotros la verdad que no consideramos válido, que tiene que ver con la disminución de la matrícula. Nosotros no conocemos datos que nos digan que la matrícula se está reduciendo en la educación secundaria, en la educación media. Pero si bien él maneja ese argumento para el recorte, reconoce que hay 211 grupos menos. Por lo tanto, ese dato creo que ya es un consenso. No quedan dudas de que en una educación secundaria el año que viene hay menos cargos, hay menos grupos y evidentemente si es verdad que hay menos matrícula, lo vamos a poder considerar el 1 de marzo cuando veamos si los grupos están efectivamente superpoblados o no. Nosotros estamos advirtiendo desde ya que sí, que lo van a estar. Bien. Probablemente las familias de nuestros estudiantes puedan corroborar esto que el sindicato anuncia y denuncia a partir del 1 de marzo. Bien, Alejandro Sosa, integrante de FENAPES, te agradecemos por este tiempo. Seguramente estaremos conversando nuevamente contigo antes de marzo, en marzo y posiblemente bastante antes también sobre cosas que vayan sucediendo en esto, porque esto no termina ahora, evidentemente. Así que te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Que tengas un buen día, Alejandro. Bueno, muy bien. ¿Usted tiene algo para contarnos Tengo, rápidamente? siempre Porque tengo yo ya la vi que taconea por ahí, por los lugares. Ya ella anda correteando por ahí. ¿Quién? La doctora Rey. Ah, pensé que yo dije, no, yo llegué No, la doctora anda por ahí, tranquila, anda por ahí, anda por ahí. Ya Ya la vi. llegó Vio que tempranísimo. es puntual como ella sola, ¿no? Como doctora que es. Como doctora que es, especial. Sí. Bueno. Cuente. Bueno, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Y así como lo hice, entras en creditouruguayo.ui o mandas un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Muy bien. Hoy no me estaba prestando atención, Fole. Yo le presto atención. No, que no, usted no me vea. Porque usted No. está hablando de la cámara. ¿Y cómo va a ver Pero la yo cámara y tengo sabe si yo le visión presto periférica. atención? No, usted no tiene nada de visión periférica. Le voy a Eso, preguntar a Meró. ¿me escucha Roque? Sí, ya sé. A su amigo Roque, ¿qué significa estaba eso? haciendo? Pausa significa No, eso. A la significa pausa. no con A la pausa. Sepan ustedes, amigos, que Cortifast apoya la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección, la que usted ya sabe. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de albañilería y miren cómo siguen, porque no tomaron la decisión a tiempo, discutiendo Petro y Cairo. Cortifaz reemplaza tu Cara vieja esa. cortina por una en La aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Bueno, y acá ya la están viendo en imágenes. Un aplauso para la doctora Rey, que hoy sí vino a acompañarnos. Nos tiene abandonados. Pero tengo acá, tengo fan. Otro enredo, me tengo que fumar ahora. Ya me fumé un enredo con regalitos, cajitas y te doy el... Falta regalitos, yo Y tengo Ovaldía abría la No. cajita y ponía cara de trans y yo acá Le con hago- un nabo No. parado acá. No, esto fue una pelea para la doctora Rey, porque nos tenía quito, Abandonaditos, abandonado. dice usted. Y había tantas consultas, sobre todo en este momento, cuando llegamos, para ponernos un poco más serios, a 87 fallecidos. Superamos los 2.000 casos activos. Brotes significativos en Montevideo y también en otros puntos del país. La vacuna que empieza a aplicarse en Europa. ¿Cuándo llega acá? Bueno, hay montones de consultas y ya empezaron a llegar también preguntas de los Disminución televidentes. de días en lo que tarda en duplicarse el número. Sí, Exacto. hay Y muchas, tiempo hay más corto. muchas aristas y no estuvo tanto tiempo abandonadas, que ahora tenemos También muchas está la noticia consultas. de los anticuerpos. Totalmente. Una buena, porque son 6-1, ¿no? Pero por lo menos metes un gol. Exacto. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por definir la situación en la que estamos hoy. Yo creo que estamos en una situación muy compleja
Y siempre creo... La palabra es compleja, ¿verdad? Es compleja. Porque no tiene una definición que vos digas, bueno, estamos bien, no perdimos el hilo, ojo al gol. Y tampoco es el abismo está Tremenda. adelante, exacto. Es compleja, yo creo que es esa la palabra y creo que todavía no hemos actuado, no somos conscientes de lo compleja que es la situación. Desde hace una semana, desde que se tomaron las últimas medidas por parte del gobierno a la fecha, no se han visto cambios sustanciales en las actitudes. En las empresas siguen habiendo omisiones. Bueno, ahora se sumó la Intendencia. La Intendencia con un paso muy fuerte, con un paso que a todos lo dejó, muy directo, claro, sí. muy directo, y que creo que es así, que tenemos que dar los mensajes claros. Hoy por hoy los médicos en diferentes instituciones de diferentes generaciones están preocupados y están de vuelta saliendo con señales de por favor, te indico que no salgas, como indicación médica, te indico que no participes de una reunión, te indico que no compartas mapes, quédate en casa. Claro, capaz que el quédate en casa es en contra de el quédate en casa que tuvimos al principio, que era el quédate en casa y no hagas nada, no es lo que se está tratando de vivir ahora, porque hay como cierta actividad. Hacer las actividades imprescindibles. Y ahora conocemos un poco más de qué se trata, la situación a la que podemos llegar, qué respuestas podemos dar, podemos convivir. Exacto. ¿No? Estamos más como en ese terreno ahora. Y yo, ¿por qué digo que la situación de ahora es muy complicada? A ver. Vamos. Desde que surgió la pandemia se decía que un 20%, un 80% tenían una buena evolución, un 20% iban a requerir internación en sanatorio y un 5% iban a requerir cuidados en CTI. Es verdad. Si nosotros miramos los números del Uruguay, los números del Uruguay fueron un poquito mejor, y si nosotros cerramos al 30 de noviembre, tenemos que un 5 o 4% requirieron internación y que solamente un 2% murió. Ingreso a CTI. ¿Está? O sea que fueron números muy ventajosos, pero en números muy pequeños. Muy pequeños. Muy La escala pequeños. era muy pequeña. La escala es muy pequeña. Yo creo que ahora ya estos números no se pueden mantener. Claro, hay un 36 años CTI, primera vez empezó. Entonces, yo quiero ir a definir esos números. ¿Por qué nos preocupa tanto? Si nosotros nos mantenemos en estos números, que sabemos que no son los más, son muy optimistas, pero probablemente no sean los que vamos a tener, de cada 100 pacientes o de cada 100 infectados por coronavirus, vamos a poner que 5 se van a internar y que 2 van a ir a CTI. Hace 3 días que estamos con números cercanos a los 300. Entonces, de los 300 que tuvimos el otro día, con estos números que son muy, vuelvo a repetir, que son muy amarretes, vamos a tener que 6 pacientes hace 3 días requirieron ingreso a CTI, van a requerir dentro de 12 días ingreso a CTI. Antes de ayer se van a sumar otros 6 más. Ayer se sumaron otros 6 más. En 3 días vamos a necesitar, con estos números muy cortitos, 18 camas. Con una internación que va hasta un mes y 16 días promedio. Sí. Si hoy vamos a volver a tener, vamos a ponerle 20 más. Mañana 20 más. ¿Qué es lo que sabemos que es finito? Los recursos. Sí. Las camas de ese... No solamente... Y cuando decimos cama, Recursos no es humanos. la cama. Es la cama, el personal que tiene que atender Lo dijo esa ayer cama. el presidente de la sociedad intensivista, acá sentado en el mismo lugar donde estás tú. Entonces, eso es lo que preocupa, de que no hay... Porque además es un personal muy expuesto, que muchas veces es el que tiene que hacer cuarentena, que cae o que se enferma, y que si bien se ha preparado y se ha aumentado, es algo finito. Entonces, hoy es el Día de los Derechos Humanos, y un derecho humano es la salud, y un derecho humano es que ustedes tengan la mejor salud, la mejor calidad del servicio de salud. Los médicos queremos poder brindar la mejor calidad de salud, y estando con los servicios de salud saturados, ya se demostró
que no se puede otorgar eso. Tú tenías el tapabocas recién puesto antes de salir al aire. Sí. Te lo sacás por razones obvias para hablar, para que la dicción en un programa de televisión sea más correcta. Lo mismo hacemos ella y yo. Una de las consultas que está viendo Maggie, porque no solo Maggie ve las consultas, yo también las veo. ¿Qué hoy estás peleado? No, pero Bueno. A ver. soy un eterno peleador. A ver. Si te hubiera conocido de niño. Pero una consulta concreta. ¿No debería decretarse la obligatoriedad del tapabocas al aire libre? Señor uruguayo, ¿se pueden poner tapabocas? Pregunta a alguien. Es una medida que está demostrada que disminuye los contagios y disminuye la gravedad de la enfermedad. Muy bien. ¿Cuál es el problema del tapabocas? Que va un poco molestia, la voz sale distorsionada, me cuesta respirar y se me empañan los lentes. Otro problema no tiene. Ninguno. Entonces, Ninguno. ¿por qué no una obligatoriedad del Yo- tapabocas? Esto es una consulta, digo, por lo cotidiano y la cantidad de tiempo que usamos el tapabocas, sobre todo cuando estamos en contacto con personas. Si yo voy por la calle caminando solo, no estoy en la Rambla, por ejemplo. Solo. Bueno, estoy pero solo yo caminando. ahora también te digo, yo Sí. estoy viendo con esto de que las actividades, que los gimnasios están cerrados, estamos todos en la Rambla, en el Todos. parque, y es un contacto cercano al lado del sí. otro sin tapabocas. Lo único que falta es un techo y una pared, ahí, nada más. Sí, o sea, no sé, yo como medida de salud te diría sí, sería mucho mejor que todos tuvieran tapabocas. La verdad que sí. Hacer ejercicio con tapabocas, sobre todo aeróbico, es prácticamente inviable. Bueno, pero hacerlos todos juntos así, tampoco estamos solucionando un problema. O sea, yo no sé, vuelvo a lo mismo y lo que dijimos siempre, capaz que hay que buscar mecanismos más de menos exposición. Entiendo que haya que hacer educación física, entiendo, pero en este momento de contagio, con los números que tenemos en Uruguay, no tiene sentido que te vayas a hacer una actividad física pegado al lado de otro, que está sudando, que está respirando, que está largando una cantidad de aire En esos tan lugares, importante que es... Por eso es el tema del tapabocas. En esas circunstancias, en esas situaciones donde hay, podemos tener esta distancia capaz, ahí sí se recomienda. Pero si uno está de repente solo dentro de un vehículo, caminando por la calle... Y bueno, antes yo de creo que el sentido común es el mejor de todos los Ahí está. sentidos. Ya lo explicamos y no lo vamos a explicar más, cómo se transmite la enfermedad. Ya todos lo sabemos. Entonces, si yo estoy sola caminando por la Rambla y no tengo a nadie, no voy a contagiar a nadie. Entonces, ahí puedo sacarme el tapaboca. Pero si, como vimos ahora, que están toda la gente realizando actividad física, uno al lado del otro, capaz que es una buena medida. O no ir, o hacerlo solo por otro lado. Caminando de a tres en o- la Rambla todos juntos, hombro con hombro, Claro. que no respetando la distancia. Exacto. Si es tu mismo círculo, tampoco es un problema. El problema es que justo en esos grupos es gente que normalmente no es de tu círculo. Porque dice que ayer voy a las 6 de la tarde a gimnasia, mañana voy a las 8 y pasado voy a las 9. O sea, O hago ballet o hago fútbol, entonces, no sé dónde. ahí hay un intercambio de gente muy importante. La otra cosa que me han preguntado muchísimo en estos días es, claro, al haber más casos hay más contactos. Entonces tengo muchas preguntas de, soy contacto de un positivo. Entonces yo mandé una gráfica, una foto a la producción, a ver si la podemos ver, que me parece que La era... producción de este programa no falla, ¿eh? No falla, no falla nunca. Que lo que nos mostraba era, ahí la está. tenemos. Entonces, a mí lo que me preguntan siempre es, estuve en contacto con una persona cuando me hago el hisopado. La recomendación del Ministerio de Salud Pública es al 7º día. ¿Y por qué es al 7º día? Ahí tenemos, el día 0 es el contagio. Y a medida de ahí va a empezar a aumentar la carga viral hasta el día 7º. Si yo me lo hago el día 2 o el día 3, el hisopado, y ese hisopado me da negativo, no quiere decir que yo no tenga la enfermedad. No quiere decir que yo pueda sentirme que estoy libre de la enfermedad e ir a reincorporarme a mis actividades. Me guardo. Y porque dentro de 3 o 4 días mi carga viral va a ser mucho mayor, ahí voy a ser infectada, voy a ser un ser que puedo contagiar y voy a estar diseminando la enfermedad. Por eso es tan importante, desde el día del contacto, esperar 7 días para hacer el hisopado. Y en cuanto me enteré que estuve en contacto con un positivo, yo me tengo que guardar. La otra pregunta que me hacen es, ¿yo me tengo que guardar solo o me tengo que guardar con mi familia? Bueno, lo ideal es solo en la casa, en la familia. O sea, tratar igual de interaccionar el mínimo posible. Claro. Entonces, cuando me toca ser estudiado a mí, si yo soy negativo, el resto de mi familia está tranquila también.
Y si ese caso es positivo, el resto de la familia va a tener un día que se podemos decir, desde este día en adelante, es el día que me tengo que estudiar pasando 7 días. Es importante eso, el de poder aislarse. Lo que hemos visto es que a veces es posible, y a veces cuando hay niños, no, formamos un núcleo familiar y hacemos la cuarentena entre todos y nos damos el alta entre todos, claro, ¿no? Eso es importante, el aislarse fundamentalmente cuando hay personas de mayor riesgo. Le leo 2 consultas y la vamos respondiendo. Una de ellas dice, ¿podría confirmarme con la doctora Rey si es cierto que la gente que tiene COVID le da positivo por 3 meses aunque no contagie? Dice que se lo comentaron ayer y quería confirmar eso. Bueno, los PCR, ahora hay unas indicaciones del Ministerio de Salud Pública que refiere que si un paciente tuvo COVID sintomático 14 días después de haber tenido el hisopado o el diagnóstico, se puede reintegrar a sus actividades sin necesidad de hacer un nuevo hisopado. Eso es lo que pasó con, por ejemplo, Neves, el jugador de Nacional, que se armó ahí el problema con que había vuelto a la... Porque ahí pasó una cosa rarísima. Le dio positivo, negativo, después le volvió a dar positivo. Neves no contagia. Lo que no está indicado es seguirlos estudiando. Eso es lo que al principio se seguían estudiando. O sea, yo me acuerdo de un jugador del de Juventus, que fue de los primeros, Dybala, que lo estudiaban y quedaba positivo. Es verdad. Lo que se hizo se estudiaron esas cargas virales y lo que vieron es que lo que sacan son, vamos a decir, como cadáveres de virus. O sea, es virus que no tienen la potencialidad de infectar. Sacan restos virales. Entonces, mejor restos virales que cadáveres de virus. Bueno. Convengamos, sí. Bueno, pero los virus los queremos muertos, un cadáver de virus. Restos de virus es mucho más de doctora. Restos de virus que no tienen la capacidad de infectar. Y lo que se vio es que el contagio, como vimos ahí en la gráfica, después del 10º día, la carga viral baja sustancialmente y no contagian. Así que si tiene un PCR positivo por 2 o 3 meses, se llaman PCR persistentes, pero no tienen riesgo de contagio. Y después, encadenado a eso, venía una consulta que me parece que tiene que ver también. De hecho, si no me equivoco, el Pasteur estaba estudiando esto. ¿Cuál es la situación de COVID en agua de playa y arena? Teniendo en cuenta las redes cloacales que vuelcan los desechos, si hay habitualmente, pone un ejemplo de lo que se encuentra en las aguas. No se ha visto contagio a partir del fecal oral, vendría a ser porque se ha visto en las heces, por ejemplo, pero no se ha visto que esa sea la puerta de ingreso del virus. O sea que, en principio, por ahí no hay ninguna indicación. Las piscinas que tienen cloro no se transmiten la enfermedad, en el agua no se transmite la enfermedad, es una enfermedad de persona a persona, contacto a contacto. De gotícula con gotícula. Tengo un mensaje para emocionarte, para que te emociones. A ver. Te lo voy a leer porque vale la pena y creo que nos enorgullece a todos. Hola, les veo de Suiza. O sea que nos está mirando desde Suiza. De Suiza. ¿Está? Llevamos, como en Italia, casi un año de cierres y respeto de recomendaciones y explotamos de contagios. ¿Cómo se explica? Es una muy buena pregunta. Sí. No sé, ojalá supiera cómo se explica. Creo que en ese andar de necesidad de seguir viviendo, de activar... De seguir circulando, de seguir... Circular para vivir. Para y ahí nos vivir contagiamos. y todo, creo que ahí lleva a que uno no vea potencialmente determinados riesgos y no vea como riesgos otras situaciones. Nosotros a nuestro núcleo familiar no lo vemos como un riesgo y a veces no sabemos ni lo que hizo, pero no lo vemos como un riesgo. Sí, cuando volvemos todos a casa. Cuando volvemos todos a casa. Con los compañeros de trabajo que estamos habitualmente, que compartimos 8 horas, lo vemos como una situación cotidiana y no lo vemos como un riesgo. Entonces... Yo tendría que ver como un riesgo a esta señorita. Por ejemplo. bueno... Mantener la distancia. Mantener la distancia. Sabe que nosotros cuando nos paran ahí mantenemos nos la sugieren distancia. algo que nosotros nos hemos ido acostumbrando, porque al principio charlamos, mantener una distancia. Primero porque lo tenemos que mostrar, porque también somos parte de lo que gente mira. Todo ejemplo es importante. Exacto. Y segundo porque queremos mantener la distancia. Sí. Así que creo que es ahí, pero creo que también
que lo que decía hoy Maggie de la vacuna como una luz en un futuro nos da como tranquilidad, ¿no? Más allá de que todavía no es una solución inmediata, va a ser una solución inmediata para ojalá para mediados del año que viene, pero nos da como un alivio. Y bueno... Y eso no hace como de alguna manera que digamos, bueno, estamos cerca de la vacuna, bajamos un poco la guardia. Uruguay en este momento no está cerca y está en el peor momento que hemos vivido. En el peor momento. Entonces, ahora es el momento que todos tenemos que cuidarnos. Alguien pregunta acá y creo que es pertinente. No, tranquilo. Yo iba a preguntar lo de Florida, no sé si es el mismo mensaje. Una pregunta cortita que dice que una persona con VIH, ¿qué riesgo tiene de COVID? El VIH específicamente no se ha estudiado o no se ha identificado como un factor de mala evolución de la enfermedad. Entonces, pero bueno, obviamente las defensas, depende también, como sabemos, si el VIH, si está en tratamiento, su carga viral, pero en principio le diría que debe cuidarse como cualquier otra persona, pero que no tiene un riesgo mayor, como sí está demostrado para enfermedades cardiovasculares, para otro tipo de enfermedades crónicas. Me parece interesante sobre todo porque se pueden dar en muchas situaciones, sobre todo acá en Montevideo. Dice, en Florida hay 14 positivos, de esos casos hay 3 de 2 cuadros de fútbol, que no es como Montevideo, por más que tomes todas las precauciones, van todos a trabajar, practican con otras categorías, sumamos el entorno de cada persona. ¿Cuántos tienen que estar en cuarentena? Bueno, después habla de la fiesta. Bueno, está muy claro definido lo que es un contacto estrecho, que es son 48 horas desde que estuve o sea, tú me avisás que fuiste positivo. Desde el día que yo estuve contigo, 48 horas previa pasan a ser mis contactos estrechos. No estoy siendo clara porque ni yo me estoy entendiendo. Así que voy a empezar de vuelta. Contacto. O sea, sí, el contacto estrecho se llama aquella persona que estuvo con un COVID positivo por más de 15 minutos enteros, sin tapaboca o cortados. Si yo estuve 5 minutos contigo, me fui y volví, estuve 5 minutos contigo, me fui y volví, estuve 5 minutos, eso se considera 15 minutos. Bien. ¿Está? Eso cambió ahora en la nueva definición. Claro, porque antes pensabas que todo ese tiempo tenías que estar los 15 minutos exacto. juntos. No, ahora, si la suma de minutos da 15 minutos, eso es contacto estrecho. O que hayas estado muchas horas en el mismo lugar, incluso con tapaboca. Así que incluso con tapabocas. Está el tema de los ojos. Y está la aerosolización y porque tenés muchas dudas, que incluso con tapabocas que lo hayas tenido bien colocado todo el tiempo. Te lo sacás para comer, te lo sacás para fumar, te lo sacás para tantas cosas. Con los ojos. No con los ojos. Bien. Nos sigue ganando pequeñas batallitas el COVID, ¿eh? Ahora es duro. Eran 15 minutos, ahora 5 y 5, nos pega... Y la otra cosa que yo quiero decir es, en la época del año que estamos... Dramática, sí. Porque si todo lo diciembre en una época normal era ya de por sí una locura, se suma 9 meses de angustia, de situaciones económicas complejas, de muchas cosas que pasaron y encima que te dicen, no, date para tu casa. La gente está como lo notas en el tránsito. Yo noté igual menos movimiento por estos días, entre ayer y hoy. Pero bueno, yo, comparando la semana pasada y esta, no he encontrado. La otra cosa es que... Hay menos. Sí, bueno, la gente, yo creo que entre las últimas, el 339... Y los 3 fallecidos, creo que ahí marcaron. Los 3 fallecidos. Y la conferencia de prensa de gobierno, intendencia y el anuncio de cosas después... Bajó un poco. La información llegó a todos lados. Ah, para mí, a mí me parece llegó a todos lados. Bien, bueno, yo he visto una circulación. Pero estamos hablando 2 días, ¿no? Doctora, pero ya ¿qué cantidad de funcionarios públicos tiene este país? Oficinas, presenciales. Sí, pero están trabajando, pero muchos no todos. Están trabajando. Los que no son indispensables, creo que no. Y ya la población de riesgo estaba cuidándose también, las embarazadas, demás. Quería consultarle respecto al tiempo que se debería dar el resultado del hisopado, porque acá dice que hay una persona que le hisoparon el 5 de diciembre, aún no tuvo el resultado, 72 años, oncológica. No, algo está mal, algo está mal. Están
demorados, pero 24, 48 horas máximo. Ahí tendría que hacer un reclamo. Ahí tiene que ir, llamar, averiguar. Lo que sí ha pasado es que a veces se pierde alguna muestra o algo se traspapela, como todo, pero no demoran 5 días. Bien. Más consultas. Porque viene por el lado de los hisopados. Con la cantidad de hisopados que se hicieron cuando si no me equivoco, fue cuando se batió el récord que superó los 300. Sí. Pero hicimos 7.000 y pico de test en esa jornada. O por lo menos eso era en base a los 7.000 test de la jornada. También porque digo, los números fríos dicen, bueno, superamos los 300, tenemos... Cuanto más hisopados se hagan, seguramente más resultados positivos vamos a tener, ¿no? Bueno, sí, pero lo que se está midiendo son los porcentajes de positividad. Por eso, y esos porcentajes de positividad nosotros teníamos 1, 2%. Ahora estamos teniendo por arriba de 4 o 5%. Entonces, es eso lo que tenemos que mirar, digo, el porcentaje de positividad. Claro. Sí. Vos podés hacer 10.000 test, pero si tenés un positivo, porque hagas más test, no quiere decir que vos vas a tener siempre más positivos. Vas a tener más positivos si hay más positivos. Pero la proporción estaba más o menos igual. Si uno de acá hace un par de semanas. No, teníamos un 2-3% de positividad. Claro, Ahora tenemos por arriba del 4, que el 4 es un número que marca uno de los parámetros de pronóstico. Otra consulta. Buenas tardes. Yo fui paciente coronavirus y se me informó que por 3 meses teóricamente generé anticuerpos. ¿Es posible que no me contagie nuevamente? De todas maneras estoy cuidándome y aplicando todos los protocolos, pero la consulta es en sí, si generé anticuerpos y qué tan real es eso de los 3 meses. Bueno, eso cuide, ¿no? Sí, es lo que se está investigando todavía, en lo que se forman anticuerpos, y no solamente anticuerpos, sino que también otro tipo de inmunidad, la inmunidad celular asociada a los linfocitos T, también se ha demostrado que sirven como barrera y que en principio esa inmunidad es bastante duradera. O sea, como que podemos hablar de meses, pero recién es un año que está el coronavirus. No te puedo decir que eso te va a durar 5 años porque te estaría mintiendo, porque no lo sé. Entonces, creo que hay que dar un poco de tiempo a lo siguiente. Bien. Y una cosa antes de irme por usted es, si ahora alguno de nosotros es contacto de un positivo, vamos a pasar la Navidad solos. Lo sé, lo pensé mucho. Solos. Entonces, si no te convenció ninguna de las estrategias que estamos usando, pensá en eso, en si querés pasar la Navidad solo en un cuarto, o internado, o en un CTI. La verdad, el riesgo está. Y todos tenemos el mismo riesgo. No es para unos más. Unos tienen mayor riesgo de CTI, pero de estar enfermos, todos tenemos el mismo riesgo. Y de contagiar. O sea, también. eso te lleva solo un cuarto. Doctora, simplemente llegan muchísimos mensajes respecto a atrasos en resultados. Cada vez más. Sí, ¿cuánto demora el hisopado? Sí. Sí, lo que puedo decir de lo siguiente es la ansiedad. No, estoy hablando de 72 horas para familias. Sí. Que había algunos que eran positivos y otros que no. Los que no estaban esperando por más de 72 horas resultados. Esto es lo que dicen. Entonces, como medida sanitaria, que lo dijo también el presidente, los contactos de los contactos, mantener... Guardarse. En este momento les pedimos eso. Bien. La dejamos tranquila un rato, porque yo sé que usted cuando entra en estos trances está un rato en trance, libérese un poco de yoga, afloje los hombros, porque ya está, se terminó. Se terminó. Bueno, la queremos la semana que viene acá. Sobre todo para seguir poniendo... Está buscando un regalito, está buscando... No, jamás le pedí nada. Nunca. Jamás. Nunca. Sí, muchas consultas y la ansiedad esa de trasladar todas las preguntas. Yo nunca vi que Obadiah le pidiera algo, pero ella vino un día con una cajita y se la encajó ahí. Yo hice una crisis acá y después... Entonces usted que quiere regalos, vamos a la pausa. Después repico para acá. Amigos, les voy a contar algo interesante, porque más allá de que tengamos problemas, hay que vivirlo de la mejor manera. Y por eso estamos acá con Maggie y con la doctora Rey tratando de llevarles un programa a su casa. Además les cuento que en Masa Madre nos apasionan nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerle a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio con esfuerzo, vocación y materias primas, todas ellas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy. Hipólito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día.
Vero Chevalier nos va a contar algo interesante, porque bueno, diciembre es una expectativa todavía, mes en el que ya estamos, pero los techitos verdes, que son los techitos verdes nuevos, los nuevos techitos verdes, están organizando aparentemente una extensión horaria con algunas sorpresitas ahí para estas circunstancias que estamos viviendo hoy por hoy. Vero, contanos un poco, ya te vemos ubicado donde tenés que estar, con un tapaboca al tono, así que dale, contanos. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias, Nano, a todos en casa también, buenas tardes. Y como lo dicen, estamos en estos renovados techitos verdes y me encantó porque los tapabocas son al tono de quienes van a estar conversando con nosotros para contarnos acerca de cómo se encara el mes de diciembre. Primero con Fernando López, que justamente es presidente de la Comisión de los Techitos Verdes. Bienvenido, un gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes para todos, en primer lugar. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, como es tradicional en la fiesta, siempre vamos a trabajar un poquito más en estas con la particularidad del tema de la pandemia. Y estamos preocupados por este tema, obviamente, pero estamos trabajando para que la gente pueda venir, ¿no? Como verán ahora en la imagen, hay mucha gente que ya ha venido, que ya no ha visitado, la gente sabe, estamos al aire libre, tenemos amplios espacios para que la gente camine y además muchas propuestas diferentes en la feria que antes no teníamos, que eso siempre lo remarcamos, porque ahora hay una variedad impresionante de cosas nuevas, de artesanías, plantas, relojería, ropa, bueno, para todas las edades, juegos didácticos. Y bueno, le estamos dando la garantía a la gente que puede venir a la feria. Lo poquito que podemos hacer nosotros en este momento lo estamos haciendo, desde cuidándonos, ¿no? De manteniendo distancia, cuidándonos con los tapabocas, con el alcohol en gel. Y además, en este caso, extendiendo el horario, ¿tá? Para que la gente no tenga para no tener aglomeraciones en la feria, ¿no? Eso es a partir de hoy. Claro, a partir de hoy vamos a estar hasta las 9 de la noche y a partir de la semana que viene hasta las 10 de la noche trabajando. O sea, va a estar todo el día la feria abierta hasta la noche para que la gente pueda venir tranquila, con tiempo, ¿tá? Y no tener, como es tradicional en la fiesta, siempre montonera de gente. Así que estamos contentos y poniéndole toda la onda. Margarita, un gusto saludarla también. Muchas gracias por estar acá. Usted nos decía, se están cumpliendo todos los protocolos, de hecho lo estamos viendo en imágenes, hay alcohol en gel en todos los locales, el distanciamiento, todos con el uso de los tapabocas. Todos, bueno, por supuesto, buenas tardes a toda la audiencia y agradecer una vez más. Y bueno, lo que te decía, que todos los locales cuentan con su dispensador de alcohol en gel, en la feria también por diferentes lugares hay frascos para que hagan uso y como decía Fernando, bueno, extendemos el horario y queremos hacer hincapié también en que esto es al aire libre, que cumplimos con todos los protocolos de distanciamiento, de protección, todos usamos tapabocas. Vemos también una decoración alusiva en todos lados, en los árboles, con unas frases preciosas, arbolitos que tienen pinta de ser además hechos por ustedes. Caseros, sí, caseros. Bueno. Eso le da un marco también muy atractivo y algo muy importante es que ustedes se vieron golpeados, no solamente por la pandemia, sino por el hecho del traslado. Ustedes hace poco que volvieron a que sería el lugar original, estuvieron un tiempo en la conocida como Plaza de los Bomberos y eso hace que necesiten también un empujoncito extra en esta época. Claro, sí, venimos un poquito cascoteados. En realidad, lo de la Feria Nueva era un sueño que veníamos hace años trabajando y que por suerte este último año lo logramos. Nos agarró de improviso el tema de la pandemia, pero la feria realmente quedó hermosa, es un sueño hecho realidad. Somos 100 familias que trabajamos directamente con la feria y mucha gente más que trabaja con nosotros. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estamos más que felices, ¿no? La gente puede verlo, el que ya vino, ya la vio y el que lo está mirando ahora por imagen, la feria realmente está preciosa, estamos cómodos trabajando, que era un sueño que teníamos. Entonces, bueno, estamos más que contentos con eso. ¿Cuál es la evaluación hasta ahora para esas 100 familias? ¿Era lo que esperaban? Bueno, más allá de, lógicamente, la pandemia, pero en cuanto a la ubicación, al aire que se le dio a los locales. Sin duda que sí, digo, es como dice Fernando, un sueño hecho realidad, porque digo, todo, la logística, los locales cambiaron radicalmente. Es un espacio donde se puede, es un espacio para pasear, muy agradable, muy lindo. Y bueno, claro,
nos pasó lo que le pasó a todo el mundo. Nos agarró la pandemia, que esto es lo que justo cuando estábamos tratando de despegar, nos cae este masazo. Claro. Si tuvieran que decir cuáles son las vedettes, los productos que más han sorprendido hasta ahora, en 3 palabras cada uno, ¿qué sería? ¿Qué no podemos dejar de ver? Y por ejemplo, las plantas, tenemos un solo local de plantas, pero es como la vedette porque nunca hubo, en los 30 años de Techito Verde nunca hubo plantas, pero a ver, hay muchas cosas lindas, no puedo decir una porque tenés ropa de bebé que es preciosa, tenés ropa de dama, tenés muchas artesanías, o sea, hay mucha variedad, relojería, accesorios para celulares, o sea, hay de todo. Y con eso nos quedamos entonces y con la invitación para que vengan. No, también una de las novedades, de las grandes novedades, es que se les dio acceso a las pymes. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas artesanías muy bonitas que también hay que visitar. Muchísimas gracias a ambos. Por supuesto que debido a las últimas medidas que anunció la Intendencia de Montevideo, no va a estar la parte gastronómica y de espectáculos que acostumbraban en diciembre, pero de todas formas la invitación está hecha porque es un paseo seguro que cumple con todos los protocolos. Y a no olvidarse que vamos a estar hasta la noche trabajando. Y por último, le digo para la gente que está en el canal, que la feria les va a llevar un regalito, ¿está? Bueno, los compañeros quisieron tener una atención con ustedes, con el programa, y les volvemos a decir muchas gracias por estar acá y por la difusión de que somos uruguayos que estamos trabajando y salir adelante como todo el mundo, ¿no? Gracias a ustedes, si no es necesario, por favor, ¿qué cosa ahí? ¿Qué cosa grande? Muchísimas gracias, de gusto de conocerlos, de saludarlos, y ya saben, a cielo abierto entonces, ahora hasta más tarde durante diciembre. Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Otra opción también para estos días festivos donde mucha gente sale a hacer compras y demás. Lo mismo que adelantaba Carolina cuando al cierre de Subrayado decía, lo mismo que ocurrió en 18 de julio y la Rambla va a suceder ahora también en la calle Arena Grande, así donde están los comercios en el barrio Reus. Sin motores. Sin motores. Bueno, llegó el momento de renovarse con Plusbel. Compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor de vos está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus 3 variedades. Largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Control Frizz, pelo fácil de manejar y sin frizz. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plusbel Esencia. Compartir es lindo. Bueno, amigos, presten atención a las recomendaciones del chef número 1 del Uruguay, Sergio Puglia, ya lo saben. Y usen queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino, en hebras, apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. ¿Cómo te dije que se llama el queso? Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Bueno, lo hemos dicho más de una vez, desde que empezó esta pandemia, esta circunstancia rara a nivel planetario, una de las características uruguayas han sido la solidaridad y las ollas populares. Aquel arranque fulgurante que tuvimos con la capacidad de atender un montón de gente con necesidades complejas. Hemos ido, bueno, quizá como con las medidas que había que tomar, también aflojando un poco la cincha. Y hay ollas populares o lugares, organizaciones que se dedican a esto, que están al borde del desabastecimiento. Y es por eso que nos vamos a comunicar con Paola Beltrán. Ella es, en alguna medida, ollas... coordinadora, es la coordinadora... es la vocera de la coordinadora. La popular y solidaria Ollas por Vida Digna, que es en alguna medida lo que coordina este movimiento, quien puede ser una voz actualizada de todas las ollas populares que al menos están bajo tu égida. Paola, te estamos viendo, contanos un poco cuál es la circunstancia que todos podemos imaginar. La hemos mencionado más de una vez acá, hemos hecho el llamado... pertinente, pero obviamente ustedes están tratando de comunicar algo que viven diariamente y que los angustia. Sí, primero que nada agradecer la invitación para poder trasladar un poco en qué está la situación. Nosotros tuvimos un relevamiento ahora en el mes de noviembre, lo hacemos cada mes, en la cantidad de ollas y merenderos que están funcionando. Actualmente en Montevideo están funcionando, que tenemos registrado a través de solidaridad.uy, 213 ollas y 57 merenderos, de los cuales 64 ollas y 57 merenderos están en una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con el abastecimiento.
Y bueno, lo que se viene ahora es pensar en conjunto cómo se soluciona esta situación muy compleja que implica una emergencia económica y social para mucha gente y que se necesitan soluciones de fondo que más allá de la solidaridad de los vecinos y vecinas de Montevideo y de todo el país, porque las ollas están presentes en todo el país, requieren responsabilidades institucionales, ¿no? En particular del gobierno nacional. ¿Por dónde viene un poco el plan de ustedes, la idea? Soluciones institucionales, ¿de qué hablamos? Para entenderlo bien. Bien. En principio comentar que desde que comenzaron las ollas en marzo, la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, que se crea en agosto, no ha recibido ningún tipo de apoyo de parte del Estado, ¿no? Del Gobierno Nacional. Bien. Tuvimos una entrevista convocada por INDA a principios de noviembre, en donde se nos hizo una propuesta de apoyo a las ollas. Nosotros consideramos que insuficiente porque los insumos que se plantean cubrirían 1/3 de las necesidades de las ollas, pero de todas maneras quedamos en volver a reunirnos, a hacer una contrapropuesta, sobre todo cuidando esto de que el trabajo que hacemos en las ollas es voluntario, es militante, y de ninguna manera nosotros podemos terminar siendo... no somos funcionarios de INDA ni de MIDES, somos vecinos y vecinas solidarios y solidarias que estamos atendiendo una situación porque no aparecen soluciones de fondo, que creo que estamos todos de acuerdo que la solución de fondo es en principio tener trabajo y en esta situación de pandemia que se está agudizando, ver de qué manera se atiende a la gente que va a quedar en una situación bastante compleja. Nosotros apelamos a que las ollas no cierren en situación de pandemia, tenemos que reforzar todo lo que tiene que ver con la cuestión de sanitarias y protocolos, ver cómo resolvemos en el caso de que aparezca algún brote para que la gente pueda seguir teniendo la alimentación, pero pareciera que no alcanza, ¿no? Y en ese sentido entonces quedó por esa instancia el diálogo que tuvieron con INDA. Quedaron en un momento volver a reunirse y no hubo ese encuentro nuevamente. No, es en estos días, si no es hoy o mañana va a haber ese encuentro. ¿Cómo? No, sí, que había entendido que había quedado como por el camino la idea de volver a reunirse, poder manejar nuevas instancias, porque la realidad es lo que plantea Nano también, y lo hemos dicho a lo largo de todos estos días y semanas, meses, cuando la red de ollas populares decía, bueno, no estamos dando abasto, están cerrando mucho, sobre todo en el área metropolitana, y por otro lado lo que se estaba pidiendo a modo general, pero es algo que seguramente en este contexto de pandemia y teniendo en cuenta la situación económica del país, era esa renta básica. Por eso te consultaba lo de INDA, concretamente a ver si habían tenido nuevas instancias. Mira, tuvimos esa instancia a principios de noviembre, el 3 de noviembre fue la reunión, y ya te digo, entre hoy y mañana iba a haber una nueva reunión. Nosotros no estamos cerrados de ninguna manera a trabajar en conjunto, porque creemos que esto es una situación que tenemos que resolver entre toda la sociedad, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada uno. La renta básica transitoria de emergencia es una propuesta que surgió al inicio de la pandemia, impulsada por el PIT-CNT y algunas redes que en ese momento todavía no existía esta Coordinadora Popular y Solidaria. Yo entiendo que sigue siendo válida, pero bueno, tenemos que ver de qué manera afrontamos esta situación, que hoy más que nunca requiere de soluciones, como dije, de fondo, y asumiendo que la realidad es que la gente necesita alimentarse, y si bien ha disminuido un poco el número de ollas, si uno mira los números generales, no han bajado de 200 las ollas, ¿no? Y se están alimentando, se están dando 126.175 porciones semanales de alimentos en las ollas populares y 36.750 copas de leche en los merenderos. O sea que estamos hablando de una población muy grande y no estamos contando el interior del país, ¿verdad? Eso es solo en Montevideo, entonces, esos números que manejaste recién. Solo en Montevideo, sí. ¿Y tienen alguna noción del interior? ¿Algún número del interior o es un número...? No quiero decir ningún número con respecto al interior porque no lo tenemos relevado como corresponde y sería capaz que pasar un dato equivocado. Pero sí sabemos que hay ollas en el interior del país y merenderos también y que se necesitan insumos para poder seguir con las ollas porque son necesarias hasta que no aparezca una solución de fondo. Y por eso es importante el tema de las donaciones. Tenemos un número de WhatsApp que es el 092-555-425. Miro para arriba porque lo tengo anotado en el pizarrón. Y bueno, y ahí se pueden comunicar para donaciones, para también colaborar, dando una mano en las ollas. Otro dato que tenemos que me parece que es interesante para compartir, porque lo hemos podido relevar en este mes,
es que hay alrededor de 2.700 personas, montevideanos, montevideanas, vecinos y vecinas, que están sosteniendo las ollas todos los días. Sin contar todas las personas que estamos alrededor de las ollas colaborando con la organización, los distintos colectivos a nivel sindical y demás. O sea, hay mucha gente que está dando una mano solidaria con un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Alrededor de 20, entre 30 horas semanales implica para las personas lo que tiene que dedicarle a la tarea de sacar una olla semanal. Reiteremos entonces que, porque también la población, la sociedad en general puede volcarse a las ollas populares, a las diferentes organizaciones y brindar su colaboración. ¿Qué es lo que más están necesitando? Vamos a reiterar ese aspecto porque capaz que ahora se vienen las fiestas, son momentos complicados, estamos intentando cuidar las distancias. Bueno, hay mucho en juego. Sí, hay mucho en juego, sí. Mirá, nosotros lo que usan las ollas es todo en realidad, ¿no? Alimentos no perecederos, obviamente, arroz, fideo, azúcar, leche, carne, también elementos de sanitarios, tapabocas. Estamos viendo la posibilidad de solicitar tanto a la Intendencia como al Gobierno Nacional la posibilidad de que nos brinden esos aparatitos para medir la temperatura, porque nosotros queremos colaborar con el seguimiento de la pandemia, no somos irresponsables ni estamos aislados de la situación sanitaria que está ocurriendo, pero también entendemos que no podemos cerrar las ollas y que la gente no tenga una respuesta alternativa. Eso no puede ocurrir, tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo, la cuestión sanitaria, que obviamente hay que cuidarse, pero también resolver las necesidades de alimentación de los montevideanos y las montevideanas. Muy bien, bueno, ¿en qué están con el tema? Ustedes me imagino que pertenecen a la red de ollas populares, ¿verdad? ¿Están en coordinación con ellos también? Yo integro la coordinadora solidaria de Villa Española y somos parte de la coordinadora popular y solidaria Ollas por Vida Digna que se crea en agosto, ¿verdad? ¿No tuvieron más novedades respecto a ese pedido, el reclamo que mencionaba yo más temprano sobre la renta básica, ese pedido con muchísimas miles de firmas que se hizo en Presidencia? No, ninguna respuesta obtuvimos. Bien. Ni sí, ni no, ni vamos a ver, nada. Bueno. Lamentablemente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se preparan porque el invierno tal vez con comidas de olla, que tal vez economizan de alguna manera, y lo pongo entre comillas, ¿no? Lo que es el alimento del día a día. ¿Cómo se encara ahora esta época del año? ¿Se sigue con guisos? ¿Se sigue con esos sopones, comidas de olla? ¿Están pensando en otras alternativas? Bueno, es parte del desafío organizativo que tienen los vecinos y vecinas que llevan adelante las ollas y la organización que se crea, de ver cómo contemplamos la diferencia, obviamente, que tiene alimentarse en verano y alimentarse en invierno. Claro. No es fácil, pero obviamente todo el tiempo estamos pensando de qué manera resolver estas cuestiones, estos problemas que van surgiendo en el hacer la olla a partir de que van cambiando la coyuntura y la realidad, en este caso el clima. Bien. Paola Beltrán, te agradecemos un montón este tiempo que nos dedicaste y bueno, estamos a la orden porque el tiempo va a seguir pasando y las circunstancias van a ir acomodándose de una manera o de otra. Así que estamos a la orden acá en La Tarde en Casa, ¿está? Les agradecemos mucho y esperemos que lleguen esas soluciones de fondo. Estamos abiertos a colaborar. Muchas gracias. Gracias, que tengas buen día. Bueno, y tenemos una invitada muy especial que va a llegar a La Tarde en Casa. Sí, además vino porque si se la llevaba íbamos a tener grandes problemas. Yo en realidad vi que encaró como para el lado del Palacio Legislativo. No, traiga para acá, venga, déjese hacerla. En realidad Fernández Crespo, para abajo. ¡Ey! Dale, con desfile. No. Ojo el escaloncito, vela por favor. Con la torta agarrada. ¿Te ayudó? Tiene la indicación especial de que Nano Pole no puede probarla. ¿Por qué? No sé. Dice Nano, ahí. te has portado tan mal. Dijeron en los techitos verdes, miren lo que era el regalo, dorado. Bueno. La hicieron especialmente para nosotros, ahí se vio, ¿ya se vio? Otaño aplaude. Paseo de compras, los techitos verdes. ¿Cómo anda, Tota? Muy bien, Le cedo mi asiento. No, me quedo acá, así respetamos la... No suelta la torta con nada, suelta la torta con nada. Miren qué delicadeza, unos tiernos. Un tortón, bueno, además. Un agradecimiento divino, un agradecimiento muy especial. No hacía falta ver eso. Ay, no hace falta.
No, yo estoy así para no quedar, porque si no acá parezco como un tuco de planta. Bueno, nos paramos los Nos tres. paramos los Ahí tres. está, nos despedimos. ¿Podemos, señor director, Bueno. así no nos matan? Ahí va. Un placer. Bueno, muchas gracias, Vero. No, gracias a los Techitos Verdes por este vivo que no era necesario, por supuesto, pero Es como todas las cosas que de estos momentos que vivimos. No son necesarias, pero qué bien que caen. qué bien, qué bien. Son Así mimos. que muchísimas gracias a los Techitos Verdes y a todas las personas que en alguna medida están del otro lado cuando hacemos este programa para ustedes. Bueno, hoy es jueves. Hoy es jueves y las tengo las dos Mañana es juntas. viernes. Toti por otra para mí. ¿Usted vio? Casi que voy a llorar. Tengo ganas de llorar. ¡Qué momento! Bueno, pensemos algo lindo para mañana, ¿eh? Me encantó. Viernes el especial. desafío. Viernes especial. Bueno, Vamos a descansar todos bien. Hoy vamos a venir con un viernes que vamos a romper todo. la falta que me hace. ¿De qué? De descanso. Descansar. Dormir bien o Descansa. romper todo, no importa. En época de pandemia creo que hace falta todo un poco, ¿no? Sí. Descansar, salir. Antes que sentiera el alarido acá, sabe que estaba ya pronto el Ferse Noticias. Tenemos que ir. Ahí va. De los leones. Pero usted se va. Chevalier, no se vaya, no se haga, no Chevalier. se haga la sota, como Se va a decía. caer con la torta para hacerse la viva. Bueno, Usted y yo nos vale. vamos. Choque. Hasta mañana. Domani, Que mañana es pase viernes. bien. Amigos, hasta mañana.